2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, estudiantes? Hoy tenemos un tema muy importante que corresponde a las categorías gramaticales, que son variables e invariables. Este tema corresponde al curso sexto de secundaria. Soy el profesor Zené Guille Vargas. Acompáñenme en esta sesión de clases. Vamos a ver cómo funcionan estas categorías gramaticales, que son las variables y las invariables. ¿Cómo me doy cuenta que son variables e invariables? ¿No? Las variables admiten cambio o flexión en su forma. Por ejemplo, el, las, los, la, ¿no? Dentro de las categorías variables vamos a encontrar al sustantivo, al artículo, al adjetivo y al pronombre y al verbo. Si nos damos cuenta, estas categorías gramaticales nos van a dar a entender de que cambia en su forma de la palabra, no se queda suelta, como las invariables. Por ejemplo, la palabra de un verbo, por ejemplo, la más utilizada, que es amar, ¿no? Amar. Esta palabra tiene muchas flexiones en diferentes tiempos y personas o números, ¿no? Si nos damos cuenta, puede ser amé, va a seguir cambiando, ama, amaba, y así. Varias van a ser las formas que van a ir cambiándose. Por eso dice, admiten flexión en sus formas de conjugación. Por eso a estas categorías como el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre y el verbo, se las denomina categorías variables. ¿Qué son las categorías invariables? Que son pocas, ¿no? No admiten flexión, es decir, que una palabra se queda quieta, no puede modificarse, no puede cambiar en su forma. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Si hago este ejemplo, el de la preposición no va a cambiar, no admite su cambio. Tampoco tiene un significado así por sí sola, por sí suelta. Por ejemplo, si yo digo la palabra en la preposición a, esto no va a cambiar, se va a quedar ahí quieta. Por eso se dice palabras invariables. Las palabras invariables son adverbio, preposición, conjunción e interjección, ¿no? Son 4 categorías gramaticales que van a acompañar a esta invariabilidad. ¿Qué quiero decir? Que no admiten o sufren modificación o cambio. No permiten su flexión. No podemos decir Ana, no. Entonces se queda suelta. No es lo mismo que las variables. Las variables permiten esa flexión. Por eso es que el pronombre o el adjetivo, si coloco un adjetivo bonito, hermoso, ¿no? Bonitos, bonita, ¿no? Va cambiando. Por eso tiene flexión. Mientras las invariables no tienen flexión, no admiten flexión. Vamos a ir a las categorías gramaticales que son variables. ¿Cuáles son esas? El pronombre, el verbo, el adjetivo, vamos a ver inicialmente. A eso que hemos dicho que son variables. Ya habíamos indicado, el pronombre reemplaza al sustantivo. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Mío, tuyo, suya. Podemos ir conjugando también esto, ¿no? En singular y en plural, ¿no? Pasa lo mismo con los pronombres demostrativos. Este, ese, aquel. Esto es un aspecto importante de los pronombres demostrativos. Según la Real Academia de la Lengua Española, desde el año 2010, no permite que podamos colocar tildes en los pronombres demostrativos, ¿no? Antes sí se podría colocar tildes. ¿Qué es el verbo? Expresa acción, estado o pasión, ¿no?
En su persona y número vamos a encontrar aquí, dice yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas. En tiempo, pretérito, que es el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuáles son los modos del verbo, que es el subjuntivo? El subjuntivo generalmente nos indica un asunto o estado de abstracción que no permite pensar en la tangibilidad, sino que existe en nuestras ideas, en nuestros sentimientos, en un mundo imaginado. Mientras el imperativo indica orden y el indicativo aterriza en lo que es la concreticidad, ¿no? La mesa está limpia, ¿no? El piso está sucio, ¿no? Entonces, ese tipo de concreticidad se llama el modo indicativo. ¿Qué es el adjetivo? Designa cualidades o defectos al sustantivo, ¿no? ¿Cuántas clases de adjetivo hay? Hay el calificativo y los determinantes y los grados de significación, ¿no? En los calificativos, ciudad limpia, ciudad hermosa, el perro es bonito, la casa es hermosa, ¿no? Lo que es hermoso, bonito, limpio, eso va a ser los adjetivos calificativos. Mientras en los determinantes vamos a encontrar el posesivo, demostrativo y numerales. En los grados de significación, un grado positivo, comparativo y superlativo. Vamos a pasar ahora bueno, estamos en la parte de las categorías gramaticales que son variables, ¿no? Aún seguimos con esto, que es el sustantivo y el artículo. Ya habíamos indicado que el sustantivo designa personas, animales o cosas. Gracias al sustantivo podemos señalar a las cosas, objetos o personas, ¿no? Ahora, ¿cuántas clases de sustantivo existe? El concreto y el abstracto. ¿Qué entendemos por concreto? Aquello que es tangible, aquello que puedo tocar y palpar, ¿no? La mesa es dura, la mesa es de vidrio, ¿no? Lo puedo ver y lo puedo palpar. Pero ¿cuáles son los sustantivos abstractos? Aquello que existe en mi imaginación a partir de mis sentimientos, ¿no? Como por ejemplo odio, amor, fe y demás. ¿Qué es el sustantivo común y propio? El sustantivo común categoriza a una parte o una característica de una especie. Un jardín tiene flor, ¿no? Una casa tiene puertas. ¿Qué es el sustantivo propio? Identifica a especies de manera general, ¿no? En este caso, nombres de personas, nombres de países, nombres de continentes, ¿no? Podemos decir en el caso, el nombre de nuestro país es Bolivia, el nombre de nuestro continente es Sudamérica, ¿no? Podemos identificar varios tipos de nombres, ¿no? Nombres de ríos, montañas, ¿no? Y lugares también. Y generalmente se debe escribir al principio con letra mayúscula, ¿no? A eso que nos referimos como nombres propios, ¿no? Sustantivo propio. ¿Cuál es la diferencia entre el sustantivo común? El sustantivo común identifica una característica de una especie, ¿no? Por ejemplo, una característica de una casa va a ser una puerta, una ventana, una mesa, un estante, ¿no? Y así podemos ir numerando muchas cosas. ¿Qué es el sustantivo individual y colectivo? Vamos a encontrar, ¿no? Si decimos caballo, por ejemplo, un conjunto de caballos hace lo que son recuas, ¿no? Una paloma, un conjunto de palomas hacen bandada, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué es el artículo? El artículo le da género y número al sustantivo, ¿no? Ya habíamos dicho anteriormente que el artículo le va a dar género y número al sustantivo, ya puede ser singular o plural también. Si colocamos varios elementos de sustantivos, le vamos a dar ese elemento, ¿no? Ese género. Si yo digo mesa, no puedo decir el mesa, tengo que decir la mesa. Si yo digo la pizarra, no puedo decir el pizarra. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que esto es el artículo. Ahora el artículo está dividido en 4 aspectos: definidos, indefinidos, contracto y neutro. ¿Cuáles son los definidos? El, la, los y las.
¿Por qué es definido? Porque puedo identificarla en tiempo presente, ¿no? Puedo estar presente y digo, el perro fue quien se llevó la comida. La persona que ves allá está corriendo, ¿no? En tiempo presente, por eso se llaman definidos. Mientras los indefinidos es aquello que yo no estoy en tiempo presente, estoy alejado. Puedo decir, un muchacho corrió deprisa. No sé cuántos muchachos fueron. Si fueron 100 muchachos, de esos 100 muchachos habría pues un muchacho y no está identificado. Por eso se llama indefinidos. ¿Qué son los contractos y neutros? Van a acompañar al sustantivo para su mejor expresión. Nosotros fuimos al parque. Ellos llegan del parque, ¿no? ¿Qué es el neutro? El neutro solo admite lo que es el lo nuestro, lo mío y demás. Vamos a ver ahora las 4 categorías que nos restan, que son las categorías invariables. Hemos visto las variables que permiten flexión, que permiten modificación, mientras las categorías invariables no permiten flexión. Por ejemplo, el adverbio. El adverbio va a modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, ¿no? Ella sufre tristemente, ¿no? Va a acompañar el verbo su estado de ánimo, ¿no? Entonces, vamos a ver también aquí qué es lugar, tiempo, aquí, hoy, modo, cantidad, mal, poco, duda, afirmación y negación, quizá, sí y no. El último, bueno, lo que continúa, la preposición va a enlazar 2 palabras, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sí, sobre, tras, mediante, vía y durante. Estas palabras me van a permitir enlazar 2 ideas. Vamos a ir a estas dos últimas categorías gramaticales, que es la conjunción y la interjección, que no permiten flexión y modificación en su conjugación de la palabra. Conjunción y, ni, copulativas, pero, no obstante, adversativas, posesivo, demostrativo y numeral, disyuntivas y explicativas, o, u, es decir, o sea. ¿Qué es la interjección? Expresan sentimiento o llamada, ¿no? Ahí encontramos ay, va. Las impropias son creadas a partir de sustantivos, adverbios y adjetivos, ¿no? Por ejemplo, cielos, socorro, rayos. Todas estas palabras no permiten flexión, sino que se quedan ahí. Si lo escribimos así suelta, no va a significar nada. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, hoy hemos visto un tema muy importante y muy interesante para el proceso comunicativo, sobre todo en la textualidad. Cuando nosotros escribimos, nos damos cuenta que todas las palabras tienen su categoría, a partir de su género, número, persona y sus diferentes variedades y variaciones. Bueno, con este tema me despido y nos vemos en una próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.